Buenos días. Primero de todo, agradecerles la oportunidad de intervenir ante esta comisión. La Asamblea por una Escuela Bilingüe acudió en abril de 2018 ante esta comisión de peticiones para denunciar la discriminación de los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán. Estos alumnos, nacidos en Cataluña o llegados de otros puntos de España o de Europa, no pueden estudiar en su lengua materna, a pesar de que en Cataluña el castellano y el catalán son lenguas oficiales, y la Constitución y la legislación vigente establecen que el régimen lingüístico en la escuela debería ser el de bilingüismo. Esta situación afecta también a ciudadanos de otros Estados miembros. Hoy podemos aportar datos incontestables de la exclusión del español en la escuela catalana y de cómo se discrimina por causa de lengua a los alumnos castellanohablantes y a sus familias. Nuestra asociación analizó 2.214 proyectos lingüísticos que corresponden al 95% del total de escuelas públicas catalanas en todas las etapas educativas, incluyendo también los centros de educación especial. El proyecto lingüístico es un documento elaborado por cada centro que sigue la normativa de la Generalitat, Poder Político Regional, y en él se define cómo se realiza el aprendizaje de las lenguas y los usos lingüísticos de los centros. Los resultados son concluyentes. En ningún centro en Cataluña el castellano es lengua vehicular. El mínimo legal del 25% de horas en castellano en materias troncales no se contempla en ningún proyecto lingüístico. Solo 126 centros de un total de 2.214 analizados ofrecen alguna asignatura no lingüística en castellano en algún año entre primaria y secundaria. El 96% de estos 126 centros, la asignatura elegida en castellano es educación física o plástica. No importa cuál sea el porcentaje de alumnos castellanohablantes o catalanohablantes en los centros, porque los proyectos lingüísticos son idénticos en todo el territorio catalán. Eso significa que los centros tienen una única lengua de enseñanza y vehicular, que es el catalán, y que los alumnos estudian 0 horas de castellano en la etapa infantil, 2 horas a la semana en la etapa primaria y 3 horas a la semana máximo en secundaria y bachillerato. Igual proporción para los alumnos con necesidades especiales. 9 de cada 10 alumnos catalanes comienza a estudiar la asignatura de lengua castellana a los 6 años, en primero de primaria y solo de forma oral. Esto significa que el 53% del total de alumnos catalanes que son castellanohablantes comienzan a estudiar su lengua, a aprender a leer y a escribir a partir de los 7 años. El 99% de los centros públicos exige que las comunicaciones internas, orales y escritas sean exclusivamente en catalán. Ni en los pasillos, ni en el comedor, ni en las conversaciones entre el personal docente y no docente delante de los alumnos se permite el uso del castellano. La comunicación con las familias debe realizarse siempre en catalán, tanto la oral como la escrita. Será incluso el caso que en esta época de pandemia que estamos viviendo, el Departamento de Educación y de Salud envía a las familias documentos, autorizaciones e instrucciones a seguir exclusivamente en catalán. Y a pesar de las quejas de los padres y a pesar de nuestra denuncia y la del Ministerio de Educación, no ha rectificado. Las familias del resto de España que se trasladan a Cataluña por motivos laborales han descualizado a sus hijos en un sistema que excluye al español, lengua oficial en todo el Estado. Muchos renuncian al traslado. Otros abandonan Cataluña al poco tiempo para no perjudicar la formación de sus hijos. Espero de verdad que hayan tenido la oportunidad de leer algunos de los testimonios que hemos colgado en nuestra plataforma y que son familias que han vivido esta situación en primera persona. Más grave aún es la situación de los 45.000 alumnos con necesidades especiales que son castellanohablantes y que tanto los que estudian en un centro público integrado o bien en un centro especializado no pueden hacerlo en su lengua materna, lo que añade una nueva barrera a su formación, como evidencian también los testimonios que hemos aportado en nuestra queja. Señores eurodiputados, 2 años después venimos ante ustedes de nuevo solicitando su ayuda. Y como ciudadanos europeos denunciamos que en Cataluña, primero, se infringe el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, al no respetarse el Estado de Derecho, porque la Administración Pública catalana y española está obrando conscientemente en contra de lo que se exige legalmente. Segundo, se vulnera el artículo 3.3 del Tratado de la Unión, al constatarse la discriminación, la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño. Tercero, en Cataluña
no se respeta el artículo 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, puesto que se discrimina a los alumnos por razón de lengua y a todos ellos no se les transmite la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Cuarto, y muy importante, se obstaculiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, como contempla el artículo 45. El mercado interior se describe como un espacio sin fronteras, en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales. Este espacio sin fronteras debe garantizarse en el marco de la Unión en general y no solo entre los Estados miembros. La discriminación lingüística a los castellanohablantes que se da en los centros educativos en Cataluña supone una restricción de la libertad de circulación de los niños y de sus familias dentro del Estado. Esta situación no solo obstaculiza el aprendizaje de los niños o jóvenes que vienen a Cataluña desde otros lugares de España o de la Unión Europea, sino que también restringe las opciones de sus padres a la hora de buscar empleo. Estas normas, por tanto, impiden la libre circulación y actúan como medidas proteccionistas del mercado laboral catalán, al dificultar la llegada de profesionales de otros puntos de fuera de Cataluña. Quinto, se desatienden, además, las recomendaciones del Consejo relativas a la enseñanza en lengua materna, a la integración de niños con discapacidad en los sistemas de enseñanza y al multilingüismo. Creemos que los datos y testimonios que se aportan en esta comparecencia agravan los que ya denunciamos hace 2 años en nuestra primera intervención. Por ello, solicitamos expresamente que estudien la situación de los alumnos castellanohablantes en la escuela en Cataluña y que una delegación de esta comisión de peticiones se traslade a Cataluña para evaluar in situ el régimen lingüístico del sistema educativo catalán y la posible infracción de las administraciones educativas catalana y española de los principios comunitarios. Muchas gracias.